Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén en su día ya listos para pasar un buen fin de semana. La verdad que creo que ahí estoy bien. La verdad que quería prácticamente poner un video y bueno, por cuestiones de la cámara, salió muy borroso el audio y se oye horrible. Entonces, bueno, la manera más fácil siempre es venir aquí y hablar con ustedes en vivo. Y bueno, nos quitamos de muchos problemas cuando se puede, obvio, de edición y de tanta cosa que hay que hacer con los videos. Esperar que YouTube se le dé la gana de subirlos y bueno, tienen muchos streamers, lo que significa que están suba videos y eso obviamente causa un poco de espera. Y yo la verdad que normalmente me acuesto a las 7 de la noche, 8 de la noche. No soy una persona que esté mucho tiempo despierto, hago lo que tengo que hacer y bueno, a la cama. Entonces vamos a pasar la hoja y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Zachary, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo te va? José, ¿cómo estás? Matías, ¿cómo estás? El Mesur, ¿cómo estás? Odalis, un abrazo. Laura Sotelo, ¿cómo estás? Un saludo, Laura. Miri Rey, ¿cómo estás? Empieza a llegar la gente poco a poco. Laura García, ¿cómo estás? Vamos a hablar prácticamente sobre algunas cosas que dejé pendiente la última vez. Creo que es bueno que... Julia, ¿cómo estás? Walter, ¿cómo estás? Clara, ¿cómo estás? Chris, ¿cómo estás? Marí, ¿cómo estás? Johnny Moncada, ¿cómo estás? Un abrazo, Johnny Hernán, ¿cómo estás? Olga Zap, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno que están llegando, qué bueno que podamos interactuar y tener una conversación un poquito larga. ¿Cómo estás, Turca? ¿Cómo estás, Turca? Patricia, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo estás? Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Melissa? Un abrazo. Ale, ¿cómo estás? Olga, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo estás? Un abrazo, Cristian. Sandra, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo estás? Esteban, ¿cómo estás? Un abrazo. Cari, ¿cómo estás? Saludos, Cari, a toda Argentina. Muchos saludos. Gracias por todo, por su apoyo, por comentarios buenos, malos. Todos los comentarios son buenos. Ayudan. Manuel, ¿cómo estás? Fernández, José, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo estás? Y ¿qué tópico estás hablando? Ya te vas a dar cuenta de qué tópico vamos a hablar. Hola, José, acabo de empezar, Manuel. O sea que llegaste justo. También para ti, bendiciones, Nelson, ¿cómo estás? Carlos Javier Fioro, ¿cómo estás? Agueda Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? José, ¿cómo estás? Isabela Rossi, ¿cómo estás? Qué lindo verlos a ustedes también, Isabela. Cecilia del Vecchio, creo que una de las que empezó conmigo primero, me suena mucho ese nombre. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás? Micael Vega, ¿cómo estás? José Suárez, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre algunas cosas que quedaron pendientes la última vez, sobre lo que es el tercer ojo, cómo es que trabaja el tercer ojo. Creo que dejé algunas cosas inconclusas. Vamos a empezar por ahí. Después vamos a ver todo lo que es todo lo que es. Hola, Valentina, ¿cómo estás? También a mí me alegra mucho verte. Fernando, ¿cómo estás? Marcos, ¿cómo estás? Estábamos hablando sobre el tercer ojo y estaba hablando la vez pasada en la meditación sobre un punto de vista de clarividencia. De clarividencia, obviamente, el tercer ojo ayuda mucho a enfocar algunas visiones que existen, no nada más en el ámbito social, pero en el ámbito personal. A mí me han ayudado mucho, a tener el tercer ojo abierto en cosas que, bueno, ustedes se han dado cuenta, como presentir muertes, como presentir presentir accidentes aéreos, presentir accidentes de tren, presentir presidentes, presentir cosas de ese tipo, verlas. ¿Qué pasa? De algunos meses atrás he estado muy intenso con las meditaciones. He tenido sueños muy profundos en donde es una videncia extra. El estar ahí no son sueños necesariamente trágicos, no son sueños de conversaciones, son sueños
de observación, de donde estoy pintando, donde estoy viendo. ¿Qué pasa? Estábamos hablando sobre abrir el tercer ojo desde un punto de vista social, para empezar a ver cosas, para empezar a ver, no sé, empezar a tener una afiliación mejor con el sistema planetario, con el universo, con la galaxia, como le quieran llamar. Pero se me pasó decirles, y sí, hay que tener un tipo de sí, ya desde el principio, exactamente, estaba pensando eso, estás desde el principio. Hola, Rick, ¿cómo estás? Marcos, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, está eso ahí, hay que obviamente estar sin sangre en el cuerpo, hay que estar sin etanol en el cuerpo, ya hablamos de todo eso, pero la primera parte de abrir el tercer ojo, ¿ok? La puede hacer cualquier persona, con las meditaciones basadas a lo que les he expuesto, estar en el presente, estar con el sistema de respiración, estar haciendo todo lo que les he dicho. Y también, que es lo más importante, es muy importante, empiezan a entender, ¿ok? Cuáles son sus temores, empiezan a entender cuáles son sus verdaderos retos, empiezan a entender cuáles son esos intrusos que entran a su mente, empiezan a entender cuando hay peligro en su vida, empiezan a ver cosas que los empiezan a hacer pensar, ¿ok? Los empiezan a hacer pensar cuando hay una persona que les quiere hacer daño, cuando una relación no les conviene, cuando un trabajo les va a causar problemas, cuando un carro puede fallar. Ese es el primer principio de abrir el tercer ojo. Cuando ustedes empiezan a tener esa intuición, están abriendo el tercer ojo. Quería aclarar nada más eso porque no lo dejé muy claro la vez pasada. Creo que fue muy inconcluso lo que dije sobre abrir el tercer ojo con el beneficio de prácticamente estar tratando, ¿ok? De estar viendo cosas a futuro o cosas que pueden pasar o cosas que sucederán, ¿no? Una de las cosas que hacen los videntes es eso, ¿no? Entonces, a mucha gente no le interesa ser vidente, mucha gente lo que quiere es ayuda personal, autoestima, autogobernación y cosas de ese tipo. Eso es importante y eso es algo que les va a llegar a ustedes con lo que les estoy diciendo. Entonces, pongan atención sobre eso, traten de seguir las meditaciones, traten traten de evocar a su ángel de la guarda, traten de hacer lo más que puedan sobre las cosas que hemos hablado. Estoy seguro que ustedes van a tener esos beneficios. Están ahí, es algo que se puede hacer, es algo que se puede dar. Quería dejar eso claro y bueno, vamos a ver qué es lo que me dicen, qué es lo que me cuentan. Hola, Ana, ¿cómo estás? Rosa, ¿cómo estás? Alfredo, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a empezar con eso. Acuérdense de que todo lo que tenga que ver con intuición, ¿ok? Todo lo que si ustedes tuvieron una intuición de que alguien, ¿ok? O cuando ustedes piensan que estuvieron en un lugar, es porque su tercer ojo se los está diciendo. El tercer ojo se abre. El tercer ojo es una glándula que está en la glándula pineal, ¿ok? Que está aquí, ¿ok? Y está dormido. Ustedes lo pueden despertar haciendo meditaciones, masajeándose aquí, cuando duerman, ¿ok? Viendo en los dos ojos, entre el ojo que está aquí, observando su respiración. Lo que hablamos ya, no me voy a meter mucho en eso, pero es algo que ustedes pueden hacer. Pasan cosas increíbles. Miren, ya me gusta mucho escribir software, mucho. Cuando a veces paso escribiendo software y cuando diseño algo, cuando creo algo, o en este caso mi blog, que ahorita está infectado de malware por la cantidad de gente que entró, se infectó. Y quiero poner, por ejemplo, anuncios de publicidad ahí. Un ejemplo que les estoy dando muy simple. Y digo, bueno, voy a entrar a este lugar así, a recomendar a mi software o mi website para que la gente se anuncie porque me van a comprar y me compran. Entonces, esa es una cosa que es a nivel personal. Es algo muy importante que a mucha gente le sirve. ¿A dónde voy a trabajar? ¿A dónde voy a comprar? ¿A dónde voy a buscar novio o novia? Es importantísimo. Se me pasó a decirles eso ayer. Yo creo que les va a servir muchísimo. El tercer ojo está ahí, no es algo que yo tengo, tú lo tienes, yo lo tengo, todos lo tenemos. Yo no soy especial, lo que tengo yo lo tienes tú. Entonces trata de ubicar tu tercer ojo, trata de darle, de empezar con esa amplitud. Ustedes se tienen que ampliar primero, tienen que ver qué hay en su mundo
de una manera horizontal, antes de empezar a verlo de una manera vertical. Después de lo horizontal viene lo vertical. Ahí es cuando empiezan ya la levitación y todo lo que realmente yo he experimentado, pero tienen que empezar por ahí. Vamos a empezar realmente. Hola, Melanie, ¿cómo estás? El Mesur, ¿cómo estás? Fernando Serrano, ¿cómo estás? Luciano, ¿cómo te va? Un abrazo, Luciano. Hernán, Eman, ¿cómo estás? Claudio Leli, ¿cómo estás? Acabo también, para terminar con esto, de subir un video donde estaba nadando hace unas horas. ¿Qué pasa cuando estoy nadando? Pasa lo mismo, empiezas a perderte. Una de las cosas que hago, especialmente cuando compito o cuando yo hago natación en competición, me gusta competir, voy a competencias cuando puedo. Y una de las cosas que me gustan es que en cada respiro, ustedes saben que en el agua es una de las cosas que cuando la gente venga aquí a New Jersey a los cursos que voy a empezar a dar, ¿ok? El que quiera tomarlos personal, obviamente, o vamos a tratar de sacar otra cosa por video, ¿ok? Donde tienen que estar todos los días. Es un curso de todos los días, no hay ambigüedad. Todos los días tienen que verme, todos los días tienen que cambiar cosas para que todo su mundo pueda volver a resurgir o que resurja de la manera que ustedes quieran, que esos chakras energéticos se puedan prender fuego. Es algo que tienen que ver, que tienen que estar aquí, que prefiero que estén aquí, que prefiero que vean, que sigan los pasos. Y es de un mes, es un curso intenso, ¿ok? Que los va a despertar, van a salir de aquí como si hubieran entrado a otro planeta. ¿Qué pasa? Obviamente al estar nadando, ustedes ven el último video short que puse, estoy sumergido en la piscina, ¿ok? Estoy sumergido en la piscina. Cuando estoy sumergido en la piscina, yo nado con intención, yo no, por algo tuve una afiliación con el agua, no nado por gusto, ni nado por placer, ni nado para ver qué tan rápido soy o qué, nada de eso me interesa. Estoy adentro de la piscina, ¿ok? Al estar adentro mi cara de la piscina, el tiempo que tenga que estar, soy rápido, soy bastante rápido nadando. Ok, acabo de postear un video en una mini competencia que hubo, como saco ventaja totalmente. Quiero decirles que cuando estoy adentro de la piscina, con la cabeza abajo del agua, estoy muriendo. La gente está en otra cosa, los que están nadando, los que están compitiendo, no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo porque no son abstractos. Obviamente ellos no saben lo que estoy hablando de ustedes. Ustedes quieren aprender, por eso están aquí. Yo estoy abajo y estoy muriendo, no puedo respirar. Hay muerte. No puedo respirar porque no tengo la habilidad de respirar bajo el agua. Nadie la tiene. Nadie la tenemos. Yo creo que sí la tenemos. Hay que desarrollar muchísimo más el nivel, psíquico, se puede decir, ¿ok? Para empezar a ver todas las cualidades que tenemos. El cerebro no se usa muy poco. No sé cuál sea mi capacidad. No, veo que puedo hacer algunas cosas un poco mejor. Pero yo creo que al desarrollar toda la capacidad cerebral, nos podemos abrir muchas cosas, fosas nasales, podemos abrir órganos que no están al potencial que tienen que estar. Pero ese no es el caso. Voy abajo, voy muriendo porque no puedo respirar, ¿ok? Voy sacando la cabeza de un lado, tomo el aire, ¿ok? Vuelvo a renacer, vuelvo a tener eso que les dije ayer, vuelvo a ser, ¿ok? A ser creado otra vez. Vuelvo a esa reestructuración, a ese resurge, ¿ok? A ese resurge eterno, a ese resurge cósmico del que les hablaba. Por eso nado, por eso pongo esos videos, no los pongo por gusto, no los pongo para que me digan qué lindo nada, o qué bueno que haces ejercicio, ¿qué importa eso? Eso no es un canal de ejercicio, o sea, hago lo que hago y lo pongo ahí, pero no es eso. Es un resurgir, es un resurgir, es un resurgir, es un resurgir. Voy adentro, muero, salgo, hay un renacer. Voy adentro, muero, salgo, hay un renacer, voy adentro, muero. Por eso el agua es tan importante para mí. Es una cosa que les quiero decir. No tienen que nadar, traten nada más sin que naden. Traten de practicar esos ejercicios si tienen una piscina cerca. No tienen que nadar. Sumérjanse en el agua y van a ver que al sumergirse no hay nada. Es una muerte que los está llevando a ustedes a una conclusión. Todo lo que es pasado murió. Todo lo que les hicieron no existe. No hay nada. Acaba allí. Saquen la cabeza porque obviamente tienen que respirar y vuelven a renacer. Todos los abusos, todos los chismes,
todos los, todo lo feo, todo lo malo que les haya pasado, ahí está muriendo porque volvemos a renacer, volvemos a renacer. Estoy hablando ahorita en secuencia, me estoy cansando. Vuelvo a renacer, saco lo viejo. Quiero que pongan mucha atención a eso. Eso es algo que no lo van a entender, ¿ok? Nadie se lo va a explicar tan claramente como se lo estoy explicando yo. No nada más por mi condición de abstracto, sino por mi condición de practicante, porque lo practico todo el tiempo, porque nazco todo, estoy naciendo todo el tiempo. Es una cosa donde todo tiene que ver con el resurgimiento. Entonces, pongan atención a eso. Vamos a hablar rápidamente sobre predicciones. No estamos aquí para eso. Vamos a dedicarle tiempo a eso. Quiero decirles que Argentina está en una. Hola, Pecosa, ¿cómo estás? Un saludo. Pablo, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Pipi Campiano, ¿cómo estás? Recuerdo hace poco estar nadando y veo una nena junto a mí. Investigué y se había muerto una niña ahogada. Puede ser, sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo. María Cecilia, ¿cómo estás? Damián, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Sigma Meo, ¿cómo estás? Un abrazo. Gabriel, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué sucede? Están entrando en una semana terrible, complicadísima. Vamos a empezar con Argentina. Normalmente lo dejo al último, pero vamos a empezar con Argentina. Acaban de matar a una persona en Palermo. Quiero saber quién fue, quiero saber dónde está. Estuve viendo mucho esa noticia. Estuve bastante intuitivo cuando leí eso. Cuando vi eso, una desgracia, realmente una pena. La verdad que haya sucedido eso. Es increíble lo que está pasando en Argentina. Les dije que iba a ser una semana complicada. Están todavía con problemas serios de delincuencia. Ahora no nada más son los saqueos, es la delincuencia, nada más a los negocios, a la gente en sí. Creo que debe ser muy complicado salir a la calle. ¿Cuál es mi conclusión? Bueno, mi conclusión es de que empieza a haber una especie ya de desesperación. Cuando yo digo guerra civil, estoy hablando de eso también. Una guerra civil es todos contra todos. O sea, no hay nada. Yo voy, te robo el celular, te apuñalo y agarro y después voy al otro lado y te robo, te apuñalo. Estaba viendo que entraron, masacraron a una familia, a un perro. Son las locuras que les dije que iba a pasar, que están pasando. Quiero decirles que eso va a seguir aumentando, no tienen cómo parar eso, tienen que poner algún tipo de fiscalía nada más para el crimen ahí en Buenos Aires, porque veo que eso, les dije que eso se iba a poner terrible. ¿Qué estoy viendo? Bueno, estoy viendo masa desesperado, estoy viendo masa con muchísima presión, se los dije. Es muy fácil decir no se va. Me dicen, mucha gente se ríe de mí y dice, dijiste que sí va, no se va. Eso es lo más fácil del mundo. Decir que no se va es lo más fácil del mundo. Lo que ese tipo está pasando ahorita es una locura en la cabeza donde no tiene salida. No se va porque no tiene salida. Se va a tener que ir. Yo no lo veo terminando. No lo veo terminando como ministro de Economía. Lo van a sacar. No lo van a sacar ustedes. No lo va a sacar nadie, ni Cristina, que no sé dónde anda. Creo que está escondida, ni loca sale. Lo va a sacar el Banco Central, lo va a sacar el Fondo Monetario, lo van a sacar. Ese tipo no llega ya hasta cuando termine todo esto. No va a llegar. Hace y deshace, obviamente, pero tiene un miedo tremendo porque sabe lo que se le espera. Sabe que cuando le digan salte, se acabó todo, se acabó el juego, se acabó todo se acabó. Entonces, sigue con ese juego, sigue amenazando con amenazas baratas de que todo va a subir si él no gana, de que queriéndoles meter miedo. Eso es una mentira, eso es una estupidez. No crean eso, es un político estúpido realmente. O sea, una persona tonta solamente habla esas cosas. Y es una persona realmente que no tiene, aparte de que no tiene moral, no tiene ningún tipo de estrategia como para decirles yo, bueno, por lo menos quiere resurgir, ¿ok? En una forma en donde, no sé, va a tratar de que el peso se nivele, va a tratar de que conseguir más dólares, algo, no sé, por lo menos Milei dice, voy a tratar, no va a hacer nada tampoco, pero voy a tratar. La otra señora ya está diciendo lo que le están diciendo, este señor no sabe nada, o sea, no dice nada, no sabe nada, eso se robó todo y todavía está corriendo como presidente. Ya de ahí estamos muy mal. Pero bueno, eso es con respecto a él. Entonces pongan atención porque vienen cosas importantes, ¿ok? Decisiones que van a haber de él, ¿ok? En una especie de desesperación, ¿ok? Una especie de desesperación. ¿Qué pasa? Bueno, les voy a decir muy simple desde un punto de vista de economía, ¿ok?
saben que estoy, que me gusta mucho la economía, macroeconomía, microeconomía, todo tipo de economía. Es muy fácil, les voy a decir lo que va a pasar. Eso no necesito ser vidente para decirles esto. Quiere prácticamente nivelar los precios de los servicios. Ustedes no se dan cuenta que la gente que tiene esas compañías que dan servicios de autobuses, de carga, de luz, de gas, yo no sé qué tanto tienen allá, siempre les estoy diciendo, tienen un aumento todos hasta arriba, ¿ok? A ellos les está aumentando todo, porque es una inflación. La inflación es global, afecta todo lo que es su economía, importación, exportación, Producto Interno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Y qué sucede? Bueno, simplemente le van a decir a este idiota, tú no puedes estar pensando en que vas a nivelar los precios mientras a nosotros nos está subiendo todo, ¿ok? Nos está subiendo absolutamente todo. El transporte, el material del crudo, la mezcla del crudo, la gasolina. O sea, no va a poder hacer eso. Dice que lo va a hacer. Yo creo que lo puede hacer. El problema es que si no se le van encima a ustedes, se le van encima a los negociantes, la gente que, los camioneros, lo que hablamos la vez pasada, los paros, se viene un desastre. De otra es que ya vi que el dólar sigue subiendo. Les dije que eso iba a llegar prácticamente a 1,000 el peso de ustedes, y se viene una locura. Vamos a dejar ese tipo en paz por un momento. Vamos a hablar qué está pasando. Vamos a hablar ahora qué está pasando con esta señora Bullrich, que estoy viendo que tiene una locura también, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar la vez pasada sobre lo que va a suceder en Argentina. Estaba diciéndome, estoy leyendo Anto Modo Avión. Vamos, hola Sejín, ¿cómo estás? Un abrazo a Nanami Amakusa, ¿cómo estás? Fabián, ¿cómo estás? Ana Alejandra, María Teresa Espinosa, ¿cómo estás? Cintia, un abrazo. Gastón Barriga, ¿cómo estás? Mirta Moya, ¿cómo estás? Vamos a hablar ahora sobre lo que está pasando. ¿Cómo se los podría decir? Para que no, porque a veces mucha gente me dice, ¿por qué hablas así de Argentina? No hables así, no seas así. México no tiene país. México no hay país ya, ¿ok? No hay país. A México el país se lo dieron al crimen organizado. No hay país. Chile tiene país todavía, se puede decir, aunque los comunistas están ahí, los van a sacar, los tienen vigilados, los tienen asustados. Vamos a hablar ahorita de Chile. Argentina no tiene país ya. Ustedes tienen que entender eso. No hay país. No lo tomen a mal, simplemente escuchen lo que les voy a decir. Y se los voy a decir así. Si ahorita llega una persona con 80 billones de dólares, billones, y dice, quiero comprar ese país, tal vez se lo vendan. No estoy hablando de una forma irónica. No tienen país. Como lo que me está diciendo Anto Modo Avión, vamos, Milei, ustedes va a ser muy difícil que decían quién va a ganar, porque le deben un dineral al Fondo Internacional, le venden un dineral a muchos países, ¿ok? Y fueron y le dijeron a esta señora, tienes que poner a este tipo tienes que ponerlo como ministro de Economía. Aparte de que faltan millones que no votaron, eso ni siquiera lo hemos dicho. Yo pienso que va a ganar ella, es una predicción inequívoca. Patricia Bullrich gana, no puedo tapar ella soy con un dedo. Va a ganar ella porque va a ganar. No tiene nada que ver lo que les estoy diciendo, porque todavía faltan muchos votos, porque hay mucha gente todavía que no ha salido, hay mucha gente, ustedes se van a dar cuenta, ya pasó a Massa, estaba en tercer lugar, ya hablamos de eso. Predicción inequívoca, gana ella. Aquí no es el caso de que gane ella o gane Milei o no. Aquí es el caso, aquí el caso es de que le deben mucho dinero a muchos países. ¿Ustedes creen que a esos países les importa qué pasa con Argentina o qué pasa con México? No, noches, no les importa eso. A ellos lo que les importa es que les paguen, Todos los que están con tatuajes de Milei y todo, tienen que entender eso. Ellos lo que quieren es que les paguen y que la economía de ese país se pueda arreglar para que todos los subsidios que hicieron con dinero puedan ser recuperados. A ellos no les interesa nada más, no quieren oír nada más. Ese es el capitalismo ese es el capitalismo que aman. O sea, ese es el capitalismo exacerbado, ¿ok? Ese es el capitalismo. ¿Qué pasa? Que le dijeron a esta señora, ella no lo quiso poner, ella no quiso llamar a ese señor. Ella no sabe, que ustedes creen que es una persona que ya hubiera anunciado desde el principio a quién iba a llamar. Milei tenía ya un plan, todo tenía él. O sea, no es que el tipo no sabe en dónde está parado, ¿ok? Eso es otra cosa. Pero ya tenía un plan. ¿Quién era su vicepresidenta? ¿Quién era su
a quién iba a llamar, ya había dicho que le gustaba Macri, ya tenía un plan, que bueno, dice que la casta y está llamando a uno de la casta, ¿no? Pero eso es otra cosa. Ella no tenía un plan. A ella le dijeron, tienes que hacer esto y esto al pie de la letra, ¿ok? Y entre esos economistas hay uno que es muy brillante. Yo no sé quién es ese señor que llamó, mucha gente dice que es bueno, mucha gente dice, yo no sé, no voy a meter en política porque yo no vengo aquí a hablar de eso. Pero sí les puedo decir una cosa, que a ella le dijeron eso porque va a ganar, porque esa es la persona que quiere el mundo ahí para que pueda recuperarse con el equipo de trabajo, con el aparato constructivo que le dieron. Párenle de contar, ¿ok? Yo no sé si se necesita ser un vidente para entender eso o se necesita ser un poquito inteligente nada más. Yo veo a la señora en la Casa Rosada, videncia, pero todo lo demás es sentido común nada más. Nada más, no hay que ser muy brillante como para entender eso. Ok, tal vez tal vez una persona se los pueda poner en otras cosas, se los pueda pintar con tarot, o se las pueda, pero no existe nada de eso. Eso es todo, eso es lo que hay, eso es lo que va a pasar. ¿Qué sucede en el transcurso? Muchas muertes, se los dije, vean lo que está pasando, muertes, están yo no sé qué tanta gente de Argentina pueda tener la capacidad, ¿ok? De decir, voy a salir a caminar a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, al barrio, porque te matan. O sea, Rosario, vean cómo está. Mendoza, vean cómo está. A Jujuy, vean cómo está. El Chaco, vean cómo está. Es una locura. Argentina es una verdadera locura. Están en una guerra civil empezada. Creo que los van a partir, ¿ok? A los políticos. Yo creo que ustedes van a aguantar porque el pueblo, la fuerza está en el pueblo. Eso no tengo la menor duda de eso, pero los políticos van a tener que desistir. Va a tener que salir de su agujero Cristina, va a tener que irse Massa y simplemente van a quedar Milei y esta señora. Y vamos a ver ahí qué sucede, hasta dónde puede llegar esto, qué es lo que pasa. Creo que está muy concentrada la señora. Veo a Milei más concentrado, tengo que decirlo, lo veo más concentrado en su campaña, lo veo más metido en su campaña. Ya se dio cuenta que tiene que poner atención. Lo veo más concentrado, tengo que decir eso. Ya se dio cuenta que la señora no está jugando, ya se dio cuenta de la clase, el tamaño de gente que tiene esa señora. No estoy diciendo por lo estoy diciendo por los que trae. Y una cosa que tiene Milei ahorita es que está con mucho miedo. ¿Por qué? Porque no sabe quiénes son esos 80 economistas. No tiene ni la menor idea de lo que le están hablando. Ya sabe que viene algo muy, muy grave para él. En ese aspecto, no sé, me imagino que va a seguir de diputado o de senador, no sé qué es lo que haga él ahí. Pero con eso quiero terminar. Les dije que iba a ser una semana muy complicada, muy triste para todo lo que está pasando. Veo que ha habido muchos crímenes, no a negocios, ahora entre la gente se están dando, se están matando. Y va a seguir eso y va a seguir un poco exacerbado. Veo que en una cárcel de alguna parte de Argentina va a haber una catástrofe, ¿okay? No sé qué cárcel sea, no sé qué es lo que vaya a pasar. Veo que va a haber una catástrofe en una cárcel de Argentina. Pongan la atención. Creo que va a pasar eso antes de que termine este año. ¿Ok? Y continuamos con la alerta de sismos en Argentina también. Vuelve eso a la mente. ¿Ok? Pero bueno, vamos a pasar una cosa por una, ¿no? Ya tienen demasiado como para que se les esté diciendo. Ahorita vamos a hablar de cosas... bueno, entre lo positivo es de que entrando Bullrich eso se calma, eso se acaba prácticamente. Quieren acabar con eso. Entrando esa señora eso se empieza a calmar, le van a decir qué es lo que tiene que hacer, lo va a hacer. ¿Va a durar ella? Yo no creo que esa señora dure, obviamente ya lo había dicho, no tengo que volver a decir, creo que va a terminar muy enferma en esa posición, si la dejan a ella mucho tiempo. Creo que va a haber una persona que le va a estar diciendo qué hacer. Creo que este señor que llamó, todo el mundo va a llamar a no, ella no quería llamar a él. Ella tenía otra cosa en la cabeza. A ella le dijeron, tienes que llamar a él, esas son las reglas. Y obviamente la cantidad de dinero que esa señora va a tener en su campaña política es increíble. O sea, va a poder hacer lo que quiera, porque le va a entrar dinero de todos lados, quieren que gane. Las corporaciones grandes, la gente que de verdad está interesada. Entonces, pongan atención a esto, vamos a ver qué pasa. Otra vez, a mí ya saben que no me gusta nadie, solamente les estoy diciendo exactamente lo que veo. Vamos a hablar rápidamente de lo que está pasando en la República Mexicana.
México tiene un gran problema, está prácticamente dándole el país, le dio el país al crimen organizado, siguen los problemas en México, no hay seguridad en México, se están matando en México, algo así como lo que está empezando a pasar en Argentina. El problema que estoy viendo en México es que va a ser una mujer, no quiero ser sexista, no quiero sonar para nada como una persona que no. Yo creo que las mujeres tienen mucha más capacidad de liderazgo en algunas cosas que los hombres, pero está que en las familias siempre las mujeres son las que deciden qué es lo que pasa o las que toman control en muchas de las decisiones que se hacen. Ustedes saben que no voy por ahí. En un ambiente con un crimen tan avanzado, con organizaciones criminales tan fuertes, es una locura que una mujer entre, porque y en un país donde no ven a las mujeres como una representación de liderazgo o de comando, es una locura lo que va a pasar en México. México se va a terminar destruyendo totalmente. Lo mismo que Argentina, le deben mucho dinero a China. China está colapsando, van a tener que sacar dinero para eso. Se viene una devaluación del peso mexicano, se los dije, y ahí está. Se van a dar cuenta lo que va a pasar, se van a dar cuenta lo que viene, no es nada positivo, no es nada bueno, y allí va a quedar prácticamente la ilusión de el proyecto AMLO y el proyecto Sheinbaum. Creo que la gente está muy, muy entusiasmada con este señor. ¿Por qué? Porque lo mismo que está pasando en Argentina, no hay ninguna duda de que les dan ayuda a los pobres, que les dan y a mucha gente que realmente lo necesita. Yo he hablado con gente en Argentina que no tiene mucho, entonces esas ayudas las ocupan, las va a sacar Bullrich. Yo no creo que con este equipo que tiene vayan a intentar hacer cosas de ese tipo. Creo que va a haber un ajuste, pero creo que va a ser más higiénico todo, por decirle así. ¿Qué pasa con México? Bueno, ha hecho lo mismo el señor, ha ayudado a comunidades muy pobres, ha ayudado a gente que no tiene muchos recursos, y bueno, se ha ganado, vamos, con su personalidad, que eso me parece que es una parte importante del proceso. Ha ayudado a mucha gente a vivir mejor, le cae bien a mucha gente, quise decir eso. Entonces, va a seguir este charlatán ahí y va a llevar a México a un colapso financiero como nunca lo han visto ustedes, ¿ok? Yo no sé todavía si eso va a pasar antes de que entre esta señora. Creo que hay una posibilidad de que las cosas puedan cambiar, y que esta señora pueda hacer una cosa muy muy renovada, vamos, si esta señora está ahí cuando México colapse. Lo estoy diciendo que a finales de este año veo que van a haber muchos problemas, no sé cuándo son elecciones, pero los mexicanos van a estar pensando qué está pasando aquí, y esta mujer está aquí, y esta mujer está en el partido de este loco, ¿ok? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a llegar? ¿Qué es lo que va en qué vamos a terminar? Y puede que haya una reacción, pero ¿a quién ponen? Hay otra mujer, ¿a quién ponen? Es un conflicto que tiene México ahorita, vamos a ver qué pasa. Veo que va a haber un colapso monetario en México, va a haber una devaluación terrible en México, se van a dar cuenta, ¿ok? Ahorita los mercados están cayendo, sabemos que Estados Unidos, aquí hay un problema tremendo con la economía, ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿ok? Y está pasando lo mismo en China. Entonces va a haber un problema tremendo en México. Ustedes en Argentina, en Chile creo que lo están viviendo. Y bueno, vamos a seguir saludando aquí. Vamos a saludar a alguna gente que escribe. No quiero dejar de saludar a nadie, me encanta saludar. Sí, Rick, una locura lo que hicieron con ese señor. Y, fue terrible esa muerte, muy hablada en todo el mundo. Una noticia internacional, realmente. Leandro Bravo, hola, José, desde Argentina. Sí está jodido, a mi viejo le afanaron el celu el otro día. Por suerte está bien, gracias a Dios que está bien, Leandro. Me da mucho gusto. Daniel Azurmendi, ¿cómo estás? José, querido, ¿cómo estás? Daniel, ¿cómo te va? Sejín, ¿cómo estás? Un abrazo. Nenami Amakusa otra vez, ¿cómo estás? Fabián González, ¿cómo estás? Ana Alejandra, ¿cómo estás? Damián B, ¿cómo estás? Cintia, un abrazo. María Teresa Espinosa, saludos desde Mendoza, saludos a ti. Habíamos saludado ya a él. José, es la única solución que nos queda, mi ley.
no hay otro que los... Yo creo que una de las cosas que vota por él, Anto, yo no estoy aquí para promover a nadie, tienes que decidir por quién quieres votar, pero una de las cosas que ya tienes que empezar a ver realmente es no es Milei, no es Patricia, es la gente que está atrás de ella. No sé si ni siquiera es economista, hay una persona que está entre esos economistas que va a ayudar a que todo esto cambie. Yo creo que con Milei van a tener muchos problemas. No veo esa posibilidad, no tengo por qué estar hablando ya de eso. O sea, no lo veo, no tengo por qué estar. Y si gana Milei esto, no veo eso. No voy a meterme ya en eso. Ya es una predicción inequívoca. Cuando digo inequívoco, no hay más. Cuando no digo inequívoco, pueden pasar algunas cosas. Esa es la predicción inequívoca, eso es lo que yo pienso. Me puedo equivocar. Creo que va a haber muchos problemas si me equivoco, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lidia Villar, ¿cómo estás? Javier Soria, ¿cómo estás? Lauren, todo, ¿cómo estás? Carmen González, ¿cómo estás? Chris, ¿cómo estás? Un abrazo. Espero que otros países no nos invadan debido a las deudas, ya los invadieron. Vivian Dagani, ¿no va a ganar Milei? No, no va a ganar Milei, Viviana. Ya habíamos hablado de eso, ve los videos. Y José, vos decís que Bullrich es lo que necesita Argentina. No, yo no digo que Bullrich lo que menos necesita Argentina es Bullrich. Es la gente que va a estar atrás de ella la que necesita Argentina. No a Bullrich. Bullrich no tiene ni una idea. Bullrich es un títere de lo que van a tener ahí, pero es gente muy capacitada, es gente muy, muy estudiada las que llamaron. Ella no llamó a esos economistas, se los pusieron ahí. Yo creo que ustedes les va a ir bien, va a haber muchos problemas con las clases bajas, se los digo desde ahorita, va a haber muchos recortes, pero eso va a pasar. Marcos, espero tener la oportunidad de hablar contigo algún día, yo también, Marcos. Alaska Mesa, ¿cómo estás? Natalia Miguel, ¿cómo estás? Para mí queda entre Massa y Milei o lo gana Milei. Vamos a ver qué pasa. Clara Cuella, gana Milei, José, o sea, ya ganó. Vamos a ver qué pasa. Mirta Leini, José, ¿cómo estás? Desde Argentina, ¿cómo estás, Mirta? Marcia Pineda, ¿cómo estás? Un motín y eso que hay canales carceleros argentinos, imagínate cuando explote todo en esa cárcel. Va a haber algo en una cárcel, no sé qué cárcel sea, pero va a haber algo. Walter Tovares no tiene ni idea de cómo se maneja la gente y la política en Argentina. Tiene una visión del mundo muy yanquilandia. No, Walter, te voy a decir una cosa. Aprecio tu comentario, la verdad, que no lo creas. El problema es que estás como estás, ¿ok? Porque en Argentina son unos incompetentes, ¿ok? Por eso estás como estás. No pasa nada, no hacen nada, no tienen nada, no hay visión, no hay nada, estás como estás. Entonces, decirle a una persona que no vive en Argentina o que no estoy en México, o no estoy en Guatemala, no estoy en Salvador, no sabes nada porque tú tampoco sabes nada, ni tampoco ellos saben nada. Mira cómo están. Están saqueando Argentina, ¿ok? Están dejando a un tipo que vaya a hacer préstamos por todos lados y no paga, ¿ok? Ve cómo están. Yo no lo estoy diciendo, es sentido común nada más, Walter. Están en la olla. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Todo lo que les dije pasó. Vi a un loco afuera de una escuela y les dije que era lo más probable o que iba a ganar, ¿ok? Y mira, ganó las primarias, ¿ok? Que vi una mujer que iba a salir y que iba a tener y que lo iba a tropezar, ¿ok? Y mira lo que está pasando, que había un ladrón que iba a estar pidiendo dinero prestado por todo el mundo. Entonces los que no saben son ustedes son los que no saben nada, o sea, ese es el problema, que no ven nada, no saben nada, siguen esos partidos de Boca, de River. Yo no estoy diciendo todos ustedes, pero gente como tú que está diciendo esto, obviamente, o sea, lo más importante para ustedes es estar viendo, o para gente como tú, es que yo estipulo eso por el comentario. Estar viendo qué pasa con Boca de River y qué dice el Astrogo de River y cuántos pollos mata Boca para que gane Boca de River y todas esas cosas, estar saqueando lugares. Esa es la única explicación para que gente como tú venga y ponga esas cosas, ¿ok? No saben lo que hacen. Lo que tienen que hacer es dejar que las organizaciones internacionales vayan, ¿ok? Y pongan control. Estás en un sistema capitalista. Desgraciadamente no tienes país. Tu país lo vendieron. Esa es la verdad. Si no entiendes eso, trata de hacer meditaciones, 20 veces al día, por lo menos por un mes, ¿ok? Hasta que te des cuenta en el tiempo presente en el que estás y lo que realmente está ocurriendo en tu país, porque aparentemente lo que viste que ocurrió o que ocurrió hace unos meses, hace unos años, ¿ok? Con Cristina y Macri, porque hay que poner a Macri ahí también, otro idiota. O sea, se dejó ganar de esos babosos, es un idiota. Lo que pasó con esa gente, hay que ver qué consecuencias les trajo. Y no voy a meter a Macri en esto porque él no está ahí. Son estas personas las que están ahí, que tienen
que son los responsables de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Ok? Tratar de dolarizar en un país donde no hay dólares, donde no hay yuans, es otro loco, es Milei. Es una locura lo que quiere hacer. No hay eso, está engañando a la gente, es un mentiroso, eso no va a poder hacerlo. ¿Ok? Eso no va a poder hacerlo. Tienen que empezar a ponerle un alto a su déficit, tienen que empezar a poner un alto a su inflación. Eso es lo primero que tienen que hacer. Yo he oído que dice ahora el tipo, no, ese es un proyecto a 30, 35 años, en 10 años tal vez esté muerto, en 10 años puede estar muerto yo. Es una locura lo que dices. Es un tipo que no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. Entonces, decir que no tengo ni idea de cómo se maneja Argentina es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Ve lo que está pasando. Ve lo que está pasando. Tienen a un loco pidiendo dinero por todo el mundo, y sale otro loco diciendo cualquier estupidez, ¿ok? No digo que todos, conozco mucha gente que es muy inteligente, no estoy diciendo que todos, a gente como tú que creen que saben todo, o a gente que se la pasa escuchando reggaetón, o que se la pasa en Boca River y que no se da cuenta de nada, y ven a un loco que le está diciendo que va a arreglar todo y que él sabe y que la casta, y después llama a Macri. ¿Cuál casta? Estás ahí con una de la casta. Y que va a dolarizar y que va a hacer no sé qué tantas cosas. Es una locura, es una locura. Y la otra señora pues no puede hablar mucho, habla lo que puede hablar, y ¿sabes qué? Ya vieron que es la que menos problema les va a dar. Le van a meter a 80, 100 economistas, le metieron ahí, ¡boom! Cállate. Ahí está tu equipo de trabajo, te callas y vas a ser la primera dama del país, o no sé cómo le digan, la presidenta de Argentina, ¿ok? Ya te vas a morir por lo menos tranquila sabiendo que pudiste tener ese privilegio. ¿Quieres o no? Pues sí, sí quiero. Entonces cállate y sigue las reglas. Tienes que seguir las reglas. Una cosa que tienes que entender, Walter, no tienes país, tu país se acabó, no tienes país. Esa es la cruda realidad. Yo nací en México, no sé, yo no me siento de ningún país, ni de aquí, ni de México, ni nada. Pero ¿cuál es la realidad de México? No tienen país tampoco. No tienen país. El país está dado al crimen organizado. Tu país, Massa, se lo regaló a toda esa gente a donde fue a pedir dinero. Se lo regaló a los chinos, se lo regaló a los rusos, se lo regaló a los árabes, se lo regaló a Irán, se lo regaló hasta a Venezuela. Es un desastre. Tu país es un desastre. Así es que mejor cállate y trata de trata de meditar un poco y ver en qué mundo vives, porque vives en una fantasía. Que alguien me diga, por favor, si ya hablo de Chile. No, voy a hablar ahorita de Chile, Nanami. ¿Qué pasa con este loco de Chile? Empieza el fuego a arder en Chile. Empieza el fuego a arder en Chile. Ya están ahorita con todo caliente, ¿ok? Están en un fogón ahorita donde se muere el líder del Partido Comunista, porque a diferencia de Argentina, que son unos payasos, ahí no hay comunismo en Argentina, ahí lo que es un pendejismo el que tienen ahí, esos sí son comunistas, un comunismo estructurado, ¿ok? Por un demente que se llamaba Salvador Allende, ¿ok? Que quería hacer de Chile Cuba, y siguieron ese concepto porque Telierio, me imagino que otros, no sé, estuvieron hasta que no pararon más y consiguieron tener un partido comunista. Bueno, ¿qué pasa? Están pasando muchas cosas en Chile, no tienen dinero para sus proyectos industriales, ¿ok? Como carreteras, como puentes, se están deshaciendo los puentes en Chile, puedo ver eso. No hay calles pavimentadas, puedo ver eso. Ya les dije que el sistema de salud no tienen dinero, están prácticamente quedándose con todo el litio el Partido Comunista, porque ese es un partido estructurado. Eso no es una payasada como la que tiene en Argentina con esa mujer. Ese sí es un partido estructurado donde todos los delincuentes se reparten lindo, ¿ok? Ok, el litium, esto va para ti, lo que saquemos de aquí va para ti. Están estructurados, están robando a Chile a manos llenas. Esos son unos sinvergüenzas. ¿Qué pasa? Y aparte de que son leales, hay que decir eso, los políticos argentinos son una porquería, como Milei, que habla de que la casta y llama Macri, o como Bullrich, que anda con la reta, perdonen que se los diga así, o como este señor Massa, porque a diferencia de este baboso que acaba de poner eso, sí sé mucho del país, mucho más que él. Como ese señor Massa que anda con uno y con otro y no sé de qué partido sea. No, los chilenos son comunistas. El Partido Comunista que está en Chile es comunista, ¿ok? Son comunistas. Están allí, están en la misma mermelada, ¿ok? Y es un peligro para Chile. Esos son un peligro para Chile. Y aparte, los que están atrás saben lo que están haciendo. No son unos idiotas dementes, babosos como Cristina. Estos saben lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Que bueno, tienen un problema tremendo porque dentro de poco ya se va a saber que no tienen un quinto, se va a ir a la quiebra Chile, tienen otra vez un déficit de inflación,
su GDP, todo está perdido. ¿Y qué están haciendo? Echarle la culpa a Pinochet, lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Están diciéndole a Estados Unidos que abra archivos de lo que pasó en 1970. Imagínense nada más la locura de esta gente. Que a quién mató, que qué pasó, que Pablo Neruda, que Ojara. Una locura. ¿Para qué? Para estar creando cortinas de humo, ¿ok? Y que la gente empiece a ver la desgracia de lo que pasó en los 70s. Todos sabemos eso. Yo lo he dicho, todos sabemos eso. Yo que no estoy allá, no es, otra vez, volviendo a lo que dice este demente, cabe poner eso. Yo necesito estar en Chile para saber lo que está pasando. Lo único que necesito es observar y ya. ¿Y qué sucede? Que están en una continua corriente, sumergiendo a los chilenos hasta que los ahoguen totalmente. ¿Y cuál es su aparato? Ok, su aparato de protección o de defensa, Pinochet. Imagínense, o sea, un señor que ya está a 20 metros bajo tierra. Están hablando de algo que ocurrió hace 50 años. Hay una situación que está en este momento consumiendo a Chile, ¿ok? No estamos hablando ni siquiera del problema que tienen con el crimen organizado, que por cierto le dan dinero a Bachelet y a sus amigos, ¿ok? Es una locura lo que está ocurriendo en Chile. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que en Argentina, van a reventar y ahí no hay mermelada, ahí no hay de que el amiguito de Cristina era uno que andaba con Macri y que se llama Massa, y el amiguito de Milei era otro que no, ahí no hay nada, ahí es un solo partido, van a ir sobre ellos, ¿ok? Van a ir sobre ellos y los van a sacar de una patada de ahí y van a diluir ese partido, en eso va a acabar esto con la muerte de este señor. ¿Cuándo? No sé, yo creo que entre más rápido mejor, ¿ok? Toda esa mermeladita de puestos, de políticos, platico con gente que es de Chile, que tienen puestos en el gobierno, obviamente que no son comunistas. Toda esa basura se va a ir terminando, va a haber mucha gente que va a haber desempleada, va a empezar a haber problemas de ese tipo, pero por el momento yo lo que veo es de que se les viene una odisea a ese partido comunista. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Espero que sea de la manera menos dolorosa posible, pero veo que van a tener problemas en las universidades, están corriendo maestros en las universidades, yo lo puedo ver con la evidencia, no hay maestros que estén queriendo trabajar, están haciendo muchos recortes, se viene un quilombo en Chile y adivinen qué, cuando pasa eso es cuando salen todos los reggaetoneros, todos los videojueguistas a hacer quilombo y medio, y va a pasar otra vez en Chile como pasó la próxima vez porque les van a quitar muchos servicios. Ahí es a donde se va a hacer un verdadero caos, un verdadero desmadre. Están tratando de aguantar lo más que puedan, como vendiéndoles humo, con que Pinochet esto y Pinochet otro. Acaban de meter a un señor que tiene como 100 años a la cárcel, ¿ok? Porque no sé a quién mató. ¿Por qué no lo metieron a la cárcel antes? O sea, ¿por qué tienen que esperar que ¿por qué no lo metieron a la cárcel antes? Que ese señor se quitó la vida. O sea, es una locura esto. Es una locura. No estoy diciendo que está bien nada, simplemente estoy viendo que, gracias Luciano, gracias, que quiera aportar al canal, muy, muy agradecido. Gracias Luciano. Yo también, yo también soy tu fan, Luciano. Anabela Blasuti, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina. Wax, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. Y eso es lo que pasa. Anto, yo te saludé. ¿No te saludé? Ok, te saludo, Anton. Un abrazo. Arturo, ¿cómo estás? Cristina, ¿cómo estás? Elizabeth, ¿cómo estás? Y en eso acaba Chile. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué pasa. Ok, y Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Roxana? Y bueno, veremos en qué termina todo este quilombazo que tienen en Chile. Hola, José, desde Coacalco. Hola, ¿cómo estás, Coacalco? Conozco Coacalco, México. Alan, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Rafa Rey, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? María Cecilia Gortari Palacios, qué lindo nombre. ¿Cómo estás? Fernando Pérez, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poquito de eso también. Hay muchas cosas que ya hablamos. Ahora vamos a entrar un poco en lo que está pasando rápidamente con Bolsonaro. Bolsonaro está a punto de irse a la cárcel, va a terminar en la cárcel, va a ser una de las predicciones más habladas que di. Pierde y va a la cárcel, Trump pierde y va a la cárcel, a Trump le van a quitar todo tipo de poderes presidenciales que tenían después de que terminan de ser presidentes.
lo van a hacer que no pueda competir, va a la cárcel y va a tener muchos problemas. Son predicciones, 2 predicciones que di que ya vienen de, creo fue el año pasado. Agárrense porque eso ya viene y va a terminar pasando. ¿Qué más les iba a decir? El Salvador rápidamente. El Salvador entra en un problema tremendo con este demente que se puso a agarrar el dinero del Tesoro Nacional. Ya se va a ver, se los dije, pongan atención a este loco, agarrar el dinero nacional para estar comprando Bitcoin y para estar jugando con eso. Acaba de legalizar una compañía que estaba prácticamente en el mundo como unos delincuentes virtuales. Ok, los acaba de, nadie los quería, los acaba de poner El Salvador. Viene un verdadero quilombo para El Salvador. Pongan la atención porque eso ya viene. Nadie está hablando de eso. Yo se los dije, les dije, este tipo dejó a El Salvador sin dinero, todo lo puso en Bitcoin, está cayendo Bitcoin, y ya se les había dicho, espérense, Bitcoin va a caer así de un totazo, va a haber una criptomoneda eventualmente, yo no sé cuándo, pero va a haber una criptomoneda, no es esa criptomoneda, va a ser una criptomoneda muy estructurada. Ha habido cambios, han regulado cosas en Estados Unidos con el cripto, obviamente, con el Bitcoin, obviamente lo tienen que hacer porque tienen que empezar a practicar cómo es que va a pasar todo, pero sigue cayendo. O sea, ni porque regularon algunas cosas, eso se acaba. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos están cansados de que delincuentes estén transfiriendo de un lado a otro. Yo no sé, ese señor, cuáles son sus afiliaciones, pero sí veo que es una persona muy oscura que ha hecho cosas con Bitcoin. Eso es lo único que les puedo decir. Se vienen problemas para él y para El Salvador muy serios. Y hablo de ese tipo porque hablar de El Salvador, de Guatemala o de Honduras o de Nicaragua son países que por siglos han estado igual, no cambia nada. Pero bueno, este loco ha sido el ojo del huracán por todas las locuras que ha hecho y ha dicho, estoy hablando del sistema económico. Con lo del tema de criminalidad me reservo los comentarios. Creo que hizo unas cosas muy bien, pero todo tiene un motivo de ser. Eso es lo único que puedo decir. Yo no estoy hablando de eso. Eso es que los salvadoreños decidan eso. Miren lo que pasó con Uribe. Todo el mundo está, no, que es un dios, es una eminencia, y ahorita tiene todos los problemas del mundo legales. Yo no sé qué va a pasar con eso. Yo no estoy hablando de eso. Lo que sí les puedo decir es que esas cárceles se construyeron con dinero de El Salvador que fue a dar a los bolsillos de este tráfuga. Eso es lo único que les puedo decir. Que quiera arreglar las cosas en El Salvador, eso es algo que ustedes tienen que decir. Yo no vivo allá, yo no les puedo decir eso. Lo único que es un tipo con una energía muy oscura, no me gusta. Así como les dije de Bolsonaro, así como les dije de Trump, así como les dije de Bullrich que iba a aparecer, ¿ok? Eso es lo que veo de este señor. Vamos a terminar rápido con un poco de fútbol, ya para no hacer otro video de eso rápidamente. ¿Qué pasa con la selección argentina? La selección argentina empieza su proceso. La selección argentina de fútbol que di campeona de Qatar 2022, pareciera que fue ayer. Imparables e intocables. Les voy a decir lo bueno que veo y les voy a decir lo malo, ¿ok? Porque son dos cosas que tienen que ver. Es una selección en la cual ya entré. Por muchos años he estado prediciendo mundiales. Eso no es como la Copa Libertadores, que no sabía ni qué era. O sea, obviamente voy a estar opacado en algún momento porque no sé ni qué es el primer año. O como la NBA, que nunca he visto partidos de la NBA más que cuando jugaban los Bulls. Entonces, hay cosas que no estoy tan, que no tengo una visión tan concreta o inequívoca, pero a estos chicos ya los conozco, ya los vi, ya sé quién son, ya los canalicé, ya los visualicé. ¿Qué les puedo decir? Les voy a decir lo bueno primero sobre esto y les voy a decir lo muy malo de lo que viene. Lo muy bueno es que van a ganar todo, van a ganar las eliminatorias. Yo no les puedo decir que van a quedar invictos porque en algún momento Scaloni puede hacer la locura de poner a la papa de Beltrán de delantero y a poner a poner a Marco Rojo de defensa y a poner a Armani de portero en un partido en La Paz para hacerles descanso y lo pueden golear. O sea, yo no les puedo decir, van a salir invictos de todos los partidos. Yo no puedo decir eso. Es algo que digo papa de Beltrán, porque Beltrán no está al nivel como para estar compitiendo con los delanteros que tiene Argentina y nunca lo va a estar. No ve ese chico que vaya a desprender de esa manera. Y bueno,
Lo bueno es que van a ganar todos, salen en primer lugar de su grupo. Visión o predicción, creo que van a quedar invictos, no veo que los vaya a tocar ningún equipo. Puede ser una selección parecida a la de Bielsa cuando ganaron todo, ¿ok? O más fuerte todavía, más fuerte la veo, obviamente son los campeones. Van a la Copa América, van a ganar la Copa América, van a tener una piedra en el zapato que son los brasileños. Los brasileños estoy viendo que se van a rectificar. Veo que muchos de esos brasileños que ya unos están en la cárcel, como Alves, viene otro que va a la cárcel, este otro Neymar que se la pasa en orgías y tomando, no lo veo ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Va a tener una piedra en el zapato que son los brasileños. No va a ser fácil, no pueden subestimar a los brasileños, pero el nivel de fútbol de Argentina es superior, es de otro nivel, creo que van a ganar todo. Si este McAllister está como tiene que estar, esa es la clave. McAllister es la clave, vamos a dejar a Leo a un lado. Vamos a dejar a Leo a un lado por muchas razones. Si McAllister está enchufado, si juegan, ok, una especie de como jugó Italia en el Mundial 2006, ok, de ese tipo de conexión les estoy hablando, en donde tengan donde tengan línea por línea, ok, orden, que nunca lo ha tenido Argentina, hay que reconocerlo. Los únicos que le han dado orden a Argentina han sido Maradona y Messi, no hay selección antes de ellos. Entonces, o después o antes. Creo que pueden ganar la Copa del Mundo, creo, si juega Messi, inequívoca, la ganan, ya se los dije, eso no es nuevo, pero eso es lo bueno. Lo malo, la Liga Argentina se está convirtiendo en un verdadero fracaso, es indignante, ¿ok? Ver partidos de Argentina, como el que pasó con Boca Racing, fue una locura, lo vi en repetición, es como estar viendo a América contra Veracruz, o peor, no jalan, no tienen delanteros. ¿Por qué digo lo peor? Porque veo que todos los jugadores están yendo, no los aguantan como en Brasil los aguantan. Roque jugó con el Atlético, Mateus sigue ahí, otro Enrique está con el Palmeiras, no los aguantan, los quieren sacar porque los equipos son unos sinvergüenzas, quieren hacer dinero, y el fútbol estaba cayendo en un nivel bajísimo en Argentina. Ese partido de Boca contra Racing fue una vergüenza. O sea, no sé quién pueda pensar que Boca pueda hacer. Boca no tiene equipo para hacer nada, ya se los había dicho. Los van a acribillar cuando juegan con Palmeiras, va a ser una masacre eso. Predicción inequívoca, Palmeiras gana la Libertadores. Eso es lo que veo, eso es jugador por jugador los estuve viendo, no tiene nada que ver que juegan con Boca o no. Aparte les echaron a León de una, o sea, peor todavía. Y igual hubiera pasado con Racing, no hay ninguna diferencia. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a hablar un poco sobre ese partido, por lo que dije, por lo que pasó. ¿Qué pasa? Están hablando de una energía, ¿ok? De un equipo que le gusta estar haciendo brujerías aparte. O sea, no nada más es el hecho de que tienen la joda, ¿ok? De que no juegan nada. Perdón, de que no juegan nada, ¿ok? Pero le están jode y jode con eso. Yo no sé si eso es de este señor. Yo no veo a Alfio Basile haciendo eso, yo no veo a Bianchi haciendo eso, yo no veo yo no veo a esos señores haciendo eso. No sé cómo era el otro señor Díaz, creo que se llamaba, no los veo haciendo eso. No sé si eso es ahorita o eso es de toda la vida, no puedo yo hablar porque yo no sé. Pero sí les puedo decir una cosa, que si siguen jodiendo con eso, acaban de lastimar a un jugador por andar en esa joda, que es Barco, ¿ok? Se los dije en el video pasado. Si siguen jodiendo con eso, ¿ok? Va a haber jugadores que no tienen nada que ver, que es lo único que tienen. Barco es lo único que tienen ahí. Eso es lo único que hay. Creo que hay un defensa, Valentino me gusta, creo que tiene potencial, y hay otro muchacho por ahí tres. Van a terminar jodiendo a esos muchachos, ¿ok? Al rato se le ocurre al estúpido astrólogo que tienen decir, Valentino se lesiona y pierden. Y se lesiona el chico, porque eso es lo que está clamando, eso es lo que está haciendo con sus experimentos de sangre, no sé qué va a hacer, va a cortar una palma tal vez, y va a destruir la palma, va a decir, voy a hacer cosas con la palma para que el Palmeiras muera, una locura. ¿Y qué pasa? Que hizo lo que se vio, se lastimó el chico, ¿ok? Muy fácil también entender, obviamente, que están jugando con 11 niños prácticamente, que es lo que tenía el Racing, pero no tienen fútbol, ninguno de los tiene fútbol. Aquí lo que importa es la predicción final, quién queda campeón, qué pasa cuando pasa eso, cuando queda Argentina.
estaba supuesto a jugar con Inglaterra, Francia falla el penalti otra vez, penaltis, volvamos a lo mismo, la cosa de los penaltis, y llega Francia, no importa, gana Argentina, dije Barcelona, no importa, gana Barcelona, Manchester City gana los dos sin equívoco, no importa, gana Manchester City, a Álvarez va a ser una locura, predicción inequívoca, acaba de meter goles hoy Álvarez, no importa, pongan atención a lo que digo. Este equipo de Boca no va a ganar nada, no va a hacer nada, ahí se acaba todo, Palmeiras gana, predicción cumplida cuando diga que, cuando lo saquen y diga que no ganó nada, sí, predicción cumplida. Y vamos a volver más fuertes la próxima vez con lo que estamos diciendo, pero yo creo que también tienen que tener en cuenta una cosa, realmente como vidente, aquí lo que importa es la última, ¿cómo se dice esto en español? El resultado final de todo. ¿Quién gana? Eso es lo único que importa. Lo único que importa, ¿ok? Inequívocamente, ¿quién gana? Inequívocamente. Se los dije en el último video. Si se van a penaltis, no sé, se los dije. Vean el video. Yo no puedo estar repitiendo cosas como perico. Vean el video. Nunca dije River gana, es la visión que tengo. Inequívocamente gana River. ¿Por qué? Porque puede pasar lo mismo, ¿ok? Un equipo compacto que tenga no sé, un sistema administrativo donde no estén pasando esas cosas, de estar haciendo brujerías y de estar haciendo cosas que veo que esos dos equipos hacen, es muy complicado. ¿Cuál es el punto final a esto? Que gana Palmeiras y que Argentina va a estar en una verdadera crisis futbolera, ¿ok? En Conmebol, en Libertadores, entre esas ligas. No van a poder tocar a los brasileños por mucho tiempo, se van a dar cuenta. Acuérdense de lo que les digo, no va a ser tan fácil, porque no es culpa tampoco de los equipos. Sacan a los jugadores de inmediato, ¿ok? Y dejan a los peores jugadores ahí, y eso es lo que va a terminar pasando. Van a tener problemas con eso. Le doy mucho crédito a Racing, yo creo que estuve muy cerca. Dije que en penaltis no iba a pasar nada, porque son niños, son jóvenes. No pueden comparar al viejo de Marco Rojo con el viejo de Chiquito Romero y con el viejo de Cavani, con 11 niños, ¿ok? Que fueron y les dieron, pues, o sea, vamos, si fueran tan buenos les hubieran ganado en 90 minutos, no pasó eso. Acuérdense también lo que dice FIFA, y a eso me voy a dirigir cada vez que dé una predicción, ¿ok? De partidos normales, ¿ok? Sin decir va a quedar campeón, simplemente voy a usar lo que usa FIFA. ¿Ok? En penaltis, el equipo sigue invicto, ¿ok? Nadie pierde, o sea que sigo invicto. Eso nada más es para que sepan. Nada más quería hablar con ustedes sobre eso. Vamos a ver qué sucede. Les deseo mucha suerte a Boca. Yo sé que muchos de los chicos no tienen nada que ver, no tienen la culpa, pero bueno, no hay mucho que hacer ahí. Quería darles las gracias por estar aquí en el en vivo. Quería decirles que estoy bastante contento, ¿ok? De que están siguiendo ya mi estilo de vida. Mi estilo de vida es de predicciones, mi estilo de vida es de meditación, mi estilo de vida es de respiración, mi estilo de vida es de tranquilidad, mi estilo de vida es de visualización. Y eso para mí es lo más importante, más que todas las predicciones que les pueda traer, que les pueda dar. Eso es lo que yo quiero conseguir con esto. Y espero que los ayude. Les voy a dar muchos más secretos para que ustedes puedan tenerlos. Ya saben que la invitación está abierta para los que quieran volar a New Jersey. Vamos a poner ese curso también en mi website, larga distancia. Estamos con muchos cursos ahorita. Tenemos el curso también de clarividencia de 3 meses, en donde mucha gente participó y sigue llegando gente, de todas partes del mundo. Tenemos gente de todos lados, en donde les ha ayudado mucho, han despertado bastante. La única diferencia es que este curso que estoy por sacar es un curso de todos los días. Si alguien, por ejemplo, quiere hacerlo por videollamada, tiene que estar conmigo todos los días y tienen que hacer exactamente lo que les diga desde que amanece hasta que anochece. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si vienen aquí están conmigo. Esa es la diferencia. Es una gran diferencia porque los voy a exponer a muchas cosas, pero obviamente virtual es una gran posibilidad y voy a sacar un video explicando cómo es. Javier Petzelato, ¿cómo estás? Lo que voy a decir de Bocas, que va a ser el campeón de Copa Libertadores gracias a un saludo de Argentina. ¿Qué quisiera? ¿Qué más quisiera? Quisiera que el Pumas de la UNAM en la Liga Plaza Sésamo fuera el campeón de la Conmebol. ¿Qué más quisiera? Quisiera volar.
no sé, no te puedo decir lo que no veo. En Chile ya empezó la limpieza, José. Sí, ya empezó, Carmen. Rafa Rey, hermano, soy de Jujuy, es verdad que va a haber un terremoto. Va a haber un terremoto en Argentina, no estoy muy seguro, pero puede ser ahí. Gabriel Oscar Casal, José, ¿qué va a pasar con los ahorros de la gente y los compraron bonos del Estado? Gracias. Los que compraron bonos del Estado, yo creo que de una manera van a estar bien. Yo no sé, porque viene una reestructuración, viene dinero inyectado a la Argentina, van a estar tranquilos. No veo que vayan si son compradores. Los que están jubilados, que están dependiendo de un cheque, preocupante. No sé cuál es el plan. No veo que, como le dije a este señor Walter, no tienen un plan, ese es el problema. No hay plan. El plan es seguir pide y no, ya le dijeron que no hay más dinero. Vuélvanse, aguanten esta semana que ese señor Massa se vuelve loco. José, aquí en Argentina le deben 40 millones de pesos a la empresa de catering de las cárceles. Ahí está. Bueno, imagínate lo que me estás diciendo. Veo un quilombo en una cárcel. No sé qué cárcel, pero veo un quilombo en una cárcel. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Sigan en sintonía. Vamos a leer los horóscopos el lunes. Espero que no pase nada. Increíble lo que está haciendo Julián Álvarez en el Manchester City. Y yo veo que él y McAllister van a ser Balón de Oro. Pongan atención a Alexis McAllister, el mago McAllister, le digo, porque es increíble lo que veo de este chico. Nadie lo vio venir. Nadie lo está viendo venir. Veo que esos dos chicos gauchos van a hacer y deshacer en el fútbol internacional. Póngales atención. Ya empezó Mr. Spider-Man y va a seguir. Imagínense nada más qué selección tiene Argentina para repetir su cuarta estrella. Gracias por todo, Luciano. Estamos en contacto. Pablo, muchas gracias. Carmen, saludos. Eduardo Castellanos, muchas gracias. Los quiero mucho. Namaste.